Declaro su corazón apto para recibir esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Hay cosas que son inevitables, como la gran tribulación para la iglesia que precede el rapto, y gran tribulación para Israel, escatológicamente hablando. Es decir, hay cosas que se deben atravesar, que Dios no las impedirá, pero en las que Dios no nos dejará, no nos desamparará, estará con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque así dice el Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mensaje que traigo no es para impresionarlos. Ese no es mi estilo. Yo no predico para impresionar a nadie. Es para animarlos. Y no traigo un mensaje fundamentado en las mentiras, sino en la verdad bíblica. Este es el asunto a tratar: triunfo sobre lo inevitable. Otra vez, pastor. Triunfo sobre lo inevitable. De nuevo, pastor. Triunfo sobre lo inevitable. Una vez más, pastor. Triunfo sobre lo inevitable. Le presento a una persona triunfante, el que está a su lado. Dígale: mucho gusto. Soy el hermano triunfante del cual habla el Espíritu Santo a través del pastor Juan Carlos Mayorga. Mucho gusto. Soy el hermano triunfante del cual habla el Espíritu Santo en boca del pastor Juan Carlos Mayorga. Me da mucho gusto conocerlo a usted también, hermano triunfante. Tome asiento. Dígale a alguien: la tribulación es inevitable. Esto que acabamos de decir es profético. La tribulación es inevitable, mientras que la ira de Dios no. Pues los redimidos por la sangre del Cordero somos preira de Dios. Y no como algunos creen y enseñan erróneamente, pretribulacionistas. Eso no es así. ¿A qué me refiero? A esa falsa creencia de que la iglesia debe ser arrebatada antes de la semana 70 de Daniel. Es decir, previo a los últimos 7 años por parte del Creador para el mundo entero. De esos últimos 7 años mal llamados como la tribulación, cuando en la Biblia no hay un solo verso en contexto que diga que estos años se llaman así. El único sustento bíblico que yo encuentro para referirme a estos últimos 7 años es así: la semana 70 de Daniel, y no la tribulación, que se divide en tribulación y gran tribulación. Eso no aparece por ninguna parte en la Biblia. Pero ¿por qué lo llaman así? Por deducción. Como habrá tribulación, entonces lo llaman así por lógica, cuando llamarlo así no es una verdad bíblica. Nosotros no podemos hablar por lógica. Nosotros tenemos que hablar con fundamento bíblico. Nosotros no podemos actuar con lógica. Nosotros debemos actuar con
conocimiento bíblico. Entonces, llamarlos así como tribulación, que se divide en tribulación y gran tribulación, que lo que debería llamarse la semana 70 de Daniel, es un invento humano. Y también porque se cree erróneamente que toda la semana 70 es la ira de Dios. ¿Y dónde aparece eso escrituralmente hablando? Se cree que es un tiempo de tribulación para los no creyentes, que esos últimos 7 años de Dios para el mundo entero. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero al estudiar como debe ser la palabra de Dios, descubriremos que no es así. No hay razón bíblica para asumir esto, y mucho menos para aceptarlo. ¿Acaso es bíblicamente cierto que sea imposible que la iglesia esté presente en la semana 70 de Daniel? Pues no hay base bíblicamente para sacar esa conclusión. Es más, los que están con el anticristo, ¿qué ocurrirá? ¿Ellos sufrirán tribulación en la primera mitad de esa semana? No. Los que estén con el anticristo, mientras estén con él, no padecerán ningún tipo de tribulación. Pero después de la primera mitad de la semana se les aguará la fiesta, porque se desencadenará la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? Los juicios y las trompetas. Eso es la ira de Dios. Y de las copas que expresan su ira, su castigo sobre el mundo, mas no el juicio de los sellos. Los sellos no son la ira de Dios. Apocalipsis 6, que bien podría relacionarse con los dolores de parto, me refiero a los sellos, especialmente esos primeros 5 sellos. Mas la ira de Dios, que no será para los fieles creyentes. Como está escrito, porque no nos ha puesto Dios para ira, primera de Tesalonicenses 5:9, sino para alcanzar salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no fuimos puestos para la ira de Dios. Ahora bien, comprendamos que no toda manifestación de tribulación habla de la ira de Dios. O sea que, aunque no fuimos puestos para la ira de Dios, no somos eximidos de las tribulaciones, de la gran tribulación. No somos eximidos. Y tenemos que comprender que toda manifestación de tribulación, no toda manifestación de tribulación habla de la ira de Dios. Tribulación e ira no es lo mismo, porque la ira de Dios es algo único. ¿En quién se origina la ira de Dios? En el mismo Dios. Él es la fuente. Mientras que las tribulaciones bien pueden ser una medida disciplinaria. Otras son de parte de nuestro adversario y otras vienen por ser fieles a Dios. La ira de Dios solo viene de Dios. Las tribulaciones bien pueden ser una medida disciplinaria. Pueden venir también por parte del adversario o pueden venir por ser fieles a Dios. ¿Tomó nota? Espero. Sin embargo, estas verdades que no deberían agobiarnos, desanimarnos, desestabilizarnos, sino más bien animarnos, en el sentido que, como son algo inevitable, tener las reacciones bíblicas ante ellas, en medio de ellas, como buenos creyentes. Ahora bien, un buen creyente, un creyente genuino, jamás, escúchelo, jamás un creyente genuino se desalentaría por esto. Ni con las tribulaciones, ni con la gran tribulación. Sea tribulación por medida disciplinaria, sea tribulación por parte del adversario, o sea tribulación por ser fiel a Dios. Y si el desaliento al verdadero creyente lo quisiera asaltar, el verdadero creyente va a tomar esta postura: no lo acepto, no voy a permitir eso en mi vida. Esa es la reacción más normal
de un creyente genuino no aceptar que lo que conlleva la tribulación y la misma tribulación lo desestabilice, lo turbe. Porque un creyente reacciona siempre como Dios quiere en medio de la tribulación. Quiere ser y quiere hacer como Dios quiere, en vez de dejarse llevar por todo eso que implica la tribulación. Y es que ese creyente verdadero entiende que no hay otro camino al reino de Dios, sino este. ¿Cuál? Como está escrito. Tome nota, Hechos 14:22. Léalo conmigo. Ahí aparece en pantalla, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, cuando dicen necesario, es algo absolutamente necesario, ineludible, que debe suceder, que los seguidores de Cristo, los creyentes fieles, a través de muchas tribulaciones, ojo pues, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Esto lo entiende todo creyente verdadero, que no hay otro camino al reino de Dios sino a través de muchas tribulaciones. Pero sabe muy bien que no tendrá que atravesar la ira de Dios. Porque antes de que caiga Dios con su ira, como dije, primero Dios nos arrebatará. ¿Qué hará Dios? Nos removerá de este mundo y nos guardará de la ira venidera. Ese aplauso no fue para mí. Ese aplauso fue para el que lo va a arrebatar y lo va a remover y lo va a preservar de la ira. Pero sin embargo, por tanto, atravesaremos ¿qué? Muchas tribulaciones. Es necesario y es una realidad para cada vez más muchos creyentes, y lo será cada vez mayor. Pues la curva de crecimiento de la tribulación, proféticamente hablando, como estamos viendo, va en aumento hasta los últimos días, hasta que empiece ¿qué? La ira de Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es más, ya ha empezado como nunca a verse una persecución de los creyentes que está siendo y será cada vez peor. Los verdaderos creyentes están viviendo una época que irá en aumento, en un auge en aumento, donde son cada vez menos comprendidos, donde son cada vez más incomprendidos. Por la justicia hay que sufrir. Por dar testimonio, igualmente. Por consiguiente, con el propósito de pasar con fidelidad de esta era hacia el reino de Dios, necesitamos que pasar tribulaciones. Y también, antes del establecimiento del reino de Dios, es necesario que atravesemos, Hechos 14:22, por mucha tribulación. No poca, mucha.
el predicador que usted oiga que la tribulación va a menguar, el predicador que usted oiga que Dios lo va a guardar de la gran tribulación, es un falso maestro o está dando una falsa enseñanza, adrede o sin querer queriendo. Tenga mucho cuidado. El rapto no va a ocurrir sin que antes la iglesia fiel que atraviese mucha tribulación. La condición de la iglesia que se va con Cristo en el arrebatamiento, ¿cuál es entonces? Es una iglesia sufriente. Un solo amén. Yo sé que este mensaje no es muy popular. Es una iglesia sufrida. Y si sufrimos, ¿cuál es nuestra esperanza? También reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12. Y ojo, porque ese aplauso es para el Señor. Luego la iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que será que es santa y sin mancha, como es sufriente, sufrida. Por consiguiente, las tribulaciones son necesarias, porque sin tribulación no hay entrada al reino de Dios. Sin mucha tribulación no hay entrada al reino de Dios. Dígale al que está a su lado: tenemos un llamado a sufrir. Míreme, iglesia, asumamos este llamado. No neguemos este llamado, porque ahí sí, el que quiera salvar su vida la perderá. Apocalipsis 1:9. ¿Qué dice? Yo, Juan, vuestro hermano. Nosotros tuvimos un hermano que se llama Juan, el discípulo de Jesucristo, el que recibió la revelación de Dios. Apocalipsis. Para todos los siervos del Señor. ¿Y quiénes son los siervos del Señor? Los creyentes genuinos, los redimidos. Los verdaderos creyentes sirven a Dios. Los que no son verdaderos creyentes están disfrazados, porque no viven para servir a Dios. Bajo el seudónimo de hijos de Dios, viven para sí mismos, no para servirle a Dios. ¿Cómo sirve usted a Dios? ¿Qué está haciendo por el cuerpo de Cristo, su iglesia? ¿De qué manera usted puede decir que le está lavando los pies a sus hermanos en la iglesia? Porque Jesucristo mandó que nos lavemos los pies unos a otros. Pero ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde está? Pronto habrá diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Pronto. Ya lo van a ver. En medio de las tribulaciones que se van a dar. Ya lo van a ver. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. Yo voy a... Apocalipsis 1:9. Tengo que subrayar acá. 1:9.
voy a subrayar, copartícipe vuestro en la tribulación. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino. ¿Cómo les parece a ustedes? Y ojo, son las palabras con que se dirige el apóstol Juan a la iglesia al dar un tema que tiene que ver con la venida del reino. Y le dice a la iglesia que en esto va a ser socios, van a estar juntos antes de que venga el reino, antes que se desate la ira de Dios. ¿Y en qué es eso? Copartícipe vuestro en qué. La iglesia fiel va a comenzar a darse la mano en la tribulación. La iglesia fiel la va a chocar y va a decir: hermano, chóquela, está sufriendo, yo también. Vamos para el reino que no la pelamos, mi hermano. Para adelante es para allá, porque para atrás asusta. Ven, Señor Jesús, que te esperamos. En el reino y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? Estaba en tribulación. ¿Por causa de qué? Por ser fiel a Dios, por vivir conforme a la palabra, por pensar conforme a la palabra, por hablar conforme a la palabra, por reaccionar conforme a la palabra, por aplicar la palabra a su vida, por hacer la voluntad de Dios. Estaba en tribulación. Vivir la palabra conlleva tribulación. Y escúchelo, iglesia, comenzó el tiempo en que como nunca se va a ver esa tribulación. No se había visto en Colombia como vendrá, pero vendrá. ¿Sobre quiénes? Sobre los siervos fieles, por causa de la palabra de Dios y por causa de que tienen el carácter de Jesucristo. El mundo odia a los que tienen el carácter de Cristo. Por eso en cabeza del diablo los atribula, como a Juan, nuestro hermano, quien escribió este libro. Entonces, habla él a nosotros los creyentes, ratificando de manera contundente: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué espera Dios de nosotros con esta lección? Que maduremos esta verdad en nuestros corazones. Que dejemos ya de escandalizarnos por las tribulaciones. No. Que realmente estemos preparados para sufrir. Entendamos que atravesaremos por mucha tribulación. Y va a ser imprescindible, necesario. Es una realidad ahora mismo ya para muchos hermanos por todo el mundo. Y lo va a ser cada vez más en más lugares. Pero esto no es problema. Dios usará esto para su gloria. Daremos testimonio tal cual como Cristo padeció por su fe. Bien nos advirtió el Señor y lo hizo de una manera clara: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. O sea, si a mí me persiguieron, a ustedes igualmente los perseguirán con tribulación. Pero ¿va a pasar algo? No, experimentaremos ni una sola fracción de la ira de Dios. Aleluya.
Amén. Y quiero dar un pequeño viraje en esta parte del mensaje, pero no sin perder la esencia. Fíjense, el Señor bien pudo impedir que Lázaro falleciera, mas no lo evitó. Mas siempre estuvo ahí con Lázaro y su familia. Y cuando atravesaron por eso, salieron en victoria. ¿Por qué? Porque al final el Señor resucitó a Lázaro. Lázaro y su familia al final vieron la gloria de Dios. Y si yo le digo a usted que usted va a ver al final la gloria de Dios. Bien, bien, bien. Les bendigo. Les bendigo. A los dos. A Nelson y a Rocío. Los bendigo. Dios los va a usar. Vengan acá un momento. Tomados de la mano. Rápido, corran. Mujeres listos. Ven acá. Levante la mano al cielo. Oh, Shabakatarababa. Dios los va a usar tremendamente. En este tiempo voy a mostrar mi gloria a través de ustedes. Y entran en esa unidad que yo quiero que tengan y que la habían deseado y no la habían tenido, dice el Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Qué lindo. Usted va a salir en victoria, porque el Señor está con usted. Sí, usted va a estar mejor de lo que está, porque el Señor está con usted. Eso que está pasando es inevitable. Como inevitable será que después de eso usted esté mejor de lo que está. Sí, se lo digo así, aleluya. Usted tendrá una gloria mayor. Puede sentarse. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque así dice el Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El propósito de lo inevitable y que a veces se quiere evitar, aunque es inevitable. El propósito de eso es para Dios mostrar su gloria en nosotros. Al estar con nosotros, Emmanuel, ayudándonos a pasar al otro lado. Dios mostrará su gloria al darnos, por medio de esas tribulaciones, crecimiento, madurez. Dios mostrará su gloria al darnos a través de esas cosas capacidad, autoridad, poder, unción. Yo no puedo decir, gracias a la tribulación que estoy pasando, puedo pararme aquí con el respaldo de Dios, en un poder renovado, con una capacidad para enseñar que no tenía ayer, y con un quebranto que es necesario. Y se me quebranta el corazón al decirles a ustedes que gracias a esas tribulaciones
usted va a terminar más empoderado, más ungido. ¿Sabe? Debido a esa tribulación, usted está siendo posicionado. 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 Dios la está llevando al lugar que quiere. Para ser sus instrumentos, para servir a sus propósitos. Pues cada cosa que inevitablemente pasamos y que Dios la permite o propicia, al fin de cuentas, ¿sabe que es un peldaño? ¿Para qué, pastor? ¿Por qué mi tribulación tiene que ser un peldaño? Es un peldaño para que usted pueda ser calificado, habilitado. ¿Con qué propósito, pastor? Para servirle a Dios en una gloria mayor. Juan 11:40. Jesús habla en este versículo. Hace una pregunta que hoy hace eco entre nosotros. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabe? Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo me ve? Yo le respondo así. ¿Sabe cómo lo veo? Lo veo sirviendo en una gloria mayor. Lo veo siendo usado por Dios tremendamente. Veo a Cristo siendo formado en su vida. Así lo veo, no lo veo de otra manera. Y esto porque la mano de Dios lo lleva. ¿A quién? A usted. Y esto porque de la mano de Dios pasamos al otro lado. Con Dios vencemos en medio de esa situación. Creemos, confiamos en Él. Su presencia irá con nosotros. Y nosotros salimos aprobados. Dígaselo al que está atrás. Salimos aprobados. Usted no reprueba, usted aprueba. Y así de pie, Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Usted estaba esperando que Dios le echara una mano, pues Dios se la está echando ahora. Dios le está echando una mano. Dios le está echando una mano. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dices: no temas, yo te ayudo. Entonces, si Él dice no temas, pues no dejemos que el miedo nos domine. El miedo que generan las tribulaciones no nos debe dominar, no lo permitamos, pues Dios nos sostiene con su diestra. Y no solo nos sostiene, nos ayuda. Él no va a evitar ciertas cosas, pero nos garantiza su presencia con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia nos garantiza que pasamos al otro lado, que Él nos sostendrá con su diestra y nos ayudará. O sea que no hay que pensar mal, ni hablar mal, ni quejarse, ni desanimarse, tampoco rebelarse, y mucho menos desesperarse. ¿Qué debo hacer, pastor? Hermano, hermana, crea. Al que cree,
todo le es posible. ¿Y qué es creer, pastor? Es confiar. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en promesas como esta. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios cumplirá su propósito con usted. Dios cumplirá su propósito con la Iglesia Universal. Dios cumplirá su propósito con esta congregación. Sabiendo siempre, eso sí, que en medio de la tribulación Dios hará tres cosas. Tome nota en su corazón de esto. En medio de la tribulación Dios hará tres cosas por usted. Número 1, lo fortalecerá. Número 2, lo ayudará. Y número 3, lo sostendrá. Si Dios no quisiera sostenerlo, no habría esa butaca ahí. Siéntese, por favor. Con Dios, así como lo dice en Isaías 41:13. ¿Qué tendremos entonces en las tribulaciones? Míreme acá y créalo. Le voy a decir lo que usted tendrá en la tribulación: la victoria. La victoria. ¿Sobre qué? El adversario. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y él, el adversario, con sus demonios, con sus hijos y toda adversidad que puedan generar, un día serán como nada en su vida. ¿Sabe qué será toda la adversidad que produce el adversario en su vida? Un día, cero. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor, que cumple y manifiesta los propósitos de Dios. La victoria está garantizada sobre lo que sea. De ahí la siguiente promesa en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Qué no se quemará? Esto es lo que no se va a quemar en su vida. Todo lo que somos, hacemos y poseemos como resultado de obedecer la palabra de Dios. Sus estatutos, mandamientos y leyes que cumplimos por la fe que obra por el amor y con el poder del Santo Espíritu. Los hechos justos. Esas cosas, cuando pasemos por el fuego, no se quemarán. Antes serán refinadas por el fuego y se convertirán en el suministro de aquello con lo que vamos a terminar adorando a Dios. Que nosotros y esas cosas van a reflejar nuestra vida en lo que nuestra vida se volvió. Y vamos a adorar a Dios con esas cosas. Vamos a presentarlas ante Él como un honor a Él. Y con esto dicho, la cuestión es: si llegara ese día en que toda su vida, todas sus obras van a ser pasadas por el fuego, ¿qué quedarían cuando pases por el fuego? Llegará ese día. ¿Qué quedará de usted cuando pase por el fuego? ¿Qué quedará? Por eso nunca haga algo por su propia cuenta. Asegúrese que cuando haga esto, tiene la aprobación de Dios. Que cuando haga esto, está haciéndole caso a Dios. Si se queda quieto, asegúrese que está quieto porque usted está obedeciendo la dirección de Dios. Que cuando usted abrace a otro, lo haga porque Dios lo guió, no porque
lo sintió, sino porque Dios lo guió. Es que yo no hago nada si no lo siento. Nosotros ya no vivimos por sentimientos. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si pasa por el fuego, ¿en qué se va a resumir su vida? Todas esas cosas por las que se haya esforzado y logrado, separado de Dios, ¿qué ocurrirá cuando pase por el fuego? Se quemarán. Sí, se quemarán. Se consumirán. Quedarán reducidas a nada. O se va a tener esas cosas que cuando pase por el fuego, en lugar de quemarse, serán refinadas por ese mismo fuego, el fuego de Dios, y usted las va a usar para adorar y honrar a Dios con ellas. ¿Será que su vida va a ser una ofrenda, un sacrificio vivo a Dios? ¿O qué? Versículo 2. Cuando pases por las aguas. Yo veo gente pasando por las aguas. Es más, algunos los estoy viendo caminando sobre las aguas. Están aquí de puro milagro. No es que yo les vaya a decir qué milagro que haya venido, no. Usted está aquí porque la diestra de Dios lo sostiene. Si usted no se ha hundido es porque Dios lo ayuda. Y si hoy tuvo voz para cantar es porque Dios lo sustenta, mi hermano, mi hermana. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, cuando pases por las aguas de la inestabilidad de este mundo, del caos en este mundo, las aguas de los dolores de parto, las aguas que representan ese mar rojo. Y si le digo que yo lo veo surfeando sobre esas aguas, ¿usted me creería? Si me digo que yo lo veo a usted navegando por esas aguas, y si le digo que en el trayecto de pasar las aguas harán pedazos su embarcación, aún así usted no naufragará, porque Dios le dejará una tabla de salvación. ¿Usted me cree? Sí, oh, papá, no sé, el que lo está entendiendo, y el que no, que Dios lo ayude. Que Dios lo ayude y que vuelva a escuchar este mensaje. ¡Aleluya! O sea, navegará por esas aguas. Navegará ese mar de Galilea sin naufragar. Pasará al otro lado. Porque yo, tu Dios, lo digo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Mi presencia irá contigo, dice el Señor, y te daré descanso. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin del mundo. Amén. Versículo 2. Y si por los ríos, no te anegarán. O sea, esos ríos no te arrastrarán. ¿Sabe qué representa los ríos? El ataque de Satanás. ¿Sabe qué representan los ríos? La persecución. Esas tribulaciones del adversario. Esas tribulaciones por ser fiel a Dios. Perseguidos por congregarnos. Perseguidos por honrar primero a Dios Padre antes
que al Padre terrenal. Por eso seremos perseguidos. Pero cuando pases por los ríos, no te anegarán, no te superarán. Y yo lo creo, a usted esa tribulación no lo supera, porque mayor es el que está en usted. No te anegará el río de la persecución, de la gran tribulación. No te anegará el río del rechazo por serme fiel, dice el Señor. Ese río no podrá arrastrarte, no podrá quitarte ni arrebatarte lo que has hecho en mi voluntad, ni el resultado, el fruto de lo que has hecho en obediencia a mí. No te podrá arrebatar el río tu familia. ¿Y por qué no podrá? Porque tú has sido tan de buen testimonio que hoy tú y tu casa me sirven. El río no podrá arrastrar tu casa porque has sido tan fiel a mí que hoy todos contigo en casa oyen mi palabra y la guardan. Y como todos están así, ese río no los podrá arrastrar. Tampoco ese río podrá matar tu alma. Y te digo algo, vas a ir contra la corriente de este mundo. Es más, te pongo en contexto, o mejor dicho, te llevo a esta escena. Tú pasarás el Jordán como Josué con mi pueblo. Ese Jordán tú lo pasas, porque pisarás y el río retrocederá y se hará un montón arriba y tú pasarás con tu familia al otro lado. Por eso, esta semana, por donde vaya, en donde esté, a donde vaya, cuando vaya a entrar a ese lugar, si usted teme algo, siente algo, está inseguro de algo, pise y diga: Señor, ese río retrocede y yo paso al otro lado en esta diligencia y tú me vas a ayudar y todo me saldrá bien. Si usted lo quiere hacer tal cual como yo lo hice, hágalo. Pero si lo quiere hacer orando en el corazón, también vale. Amén. Lo importante es que usted sepa que ese río a usted no lo anegará. Amén. Versículo 2. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, no te quemará el fuego de la opresión que quiere controlarte. Hermoso. No te quemará el fuego de la intimidación, ni de las amenazas que quieren amedrentarte, paralizarte, arrinconarte, para que dejes de agradarme, para que dejes de servirme. Eso no pasará contigo. En ti no arderá la llama de las pasiones y deseos carnales. En ti no arderá la llama de los deseos de Satanás. En ti no arderá la llama del desenfreno. No, no arderá. Yo digo amén a eso. Porque si ardiese, el diablo sabe que lo descalificaría del llamado que le ha hecho el Señor. Pero el diablo no va a poder descalificarlo de los propósitos de Dios. Y yo aquí diría así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Puede sentarse. Dice el Señor: no te quemará ni arderá en ti. Es decir, no te afectará, ¿verdad? Ni te poseerá. O sea, no te dañará, no te traumatizará, porque eres mi pueblo de nuevo pacto. No te afectará ni te dominará. No estarás intimidado ni paralizado. ¿Sabes cómo saldrás de ese río? ¿Sabes cómo saldrás de ese horno ardiente? ¿Sabes cómo saldrás de ese incendio ileso?
Entonces, cuando comience la quema, no se asuste, avance seguro. Cuando se inunden las cosas, no se asuste, avance seguro. Soldado avisado, ustedes ya saben el resto. El Señor dice: saldrás ileso, pasarás al otro lado ileso, invicto, mental, emocional y volitivamente, ileso, mejor, perfeccionado, sin ataduras. Saldrás con más sabiduría, siendo más entendido, más maduro, más capaz. ¿Capaz de qué? Capaz de servirme en otro nivel, dice el Señor. Me servirás a otro nivel. Serás usado por mí, dice el Señor. ¿Para qué? Para que otras familias sean benditas. Así que, como será inevitables las tribulaciones, también será inevitable la consolación por parte de Dios. ¿Para qué? Para que consolemos por doquier. ¿Para qué? Para que consolemos por doquier. Consolados en la tribulación, dígaselo al que está a su lado. Para consolar por doquier. Dice 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué tiene que decir la iglesia? Bendito sea. Lo voy a volver a decir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda, yo voy a subrayar eso. Estamos en nuestra 2 de Corintios. Esto es importante. Esto se llama oír activamente la palabra de Dios. En el versículo 5 voy, creo. Sí. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por nosotros, ¿qué? ¿Abunda por nosotros qué? ¿La qué? Nuestra consolación. Señor. Abundan en nosotros las aflicciones en Cristo. Mis hermanos, ¿qué abunda en los verdaderos creyentes? ¿Qué abunda en los verdaderos creyentes? Las aflicciones. Para que abunde en su vida la consolación, tiene que abundar primero la tribulación, las aflicciones. ¿Qué caracteriza a un verdadero creyente? Que pasa muchas aflicciones. ¿Están conmigo? Yo veo gente madura acá. Los que vivimos apropiadamente como auténticos discípulos de Cristo, por la justicia, comprometidos con la verdad, teniendo un comportamiento diferente, sometidos a las instrucciones de Dios. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Para ellos habrán abundancia de aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? Las aflicciones de Cristo. El verdadero creyente vive en abundancia las aflicciones que vivió Cristo.
Pero eso no es problema, porque asimismo estamos viendo que Dios brinda ¿qué? El consuelo. Consuelo que nos conforta a través de todas ellas. Y mientras lo hacemos, pasando al otro lado, alabándolo, glorificándolo. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que dejemos ya de preocuparnos por lo que podemos llegar a soportar por Él, por lo que nos toque llegar a vivir por Él. Eso no debería preocuparnos. Y termino con esto. Una vez superada esa situación, usted podrá ser de gran bendición a otros que van a estar pasando por lo mismo. Cuando alguien se le acerque y le cuente sus tribulaciones, usted puede decirle con autoridad: usted me cuenta sus tribulaciones, mi hermano, y yo veo el propósito de Dios para su vida. Porque en eso que usted está padeciendo, Dios lo va a usar para alentar a otros, para bendecir a otros, para aconsejar a otros. Porque usted pasa en victoria esas tribulaciones. Emmanuel, Dios con nosotros. Estamos llamados a enseñarle a otros cómo caminar sobre las aguas. Estamos llamados a enseñarle a otros cómo avanzar delante de un mar rojo o delante de un río Jordán. Estamos llamados a enseñarle a otros cómo salir cuando por un descuido nos hundimos en las aguas. Estamos llamados a enseñarle a otros cómo navegar sobre las aguas. Estamos llamados